Juan 7, amén. Dice desde el versículo 37, leamos. ¿Listos todos? Estos tres lo vamos a leer al unísono. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Yo cada vez veo más personas con su Biblia en su iPad, en su iPhone, en su tablet, bueno, en las mil cosas que hay hoy. Y gloria a Dios por todas esas ayudas. Amén. Pero sabe, nunca descuide el libro. Y el día domingo es un día especial para que todo creyente tenga su Biblia, su libro de paginitas y todo, que la pueda marcar, que la pueda subrayar. Ay, pero es que yo también en mi compu puedo subrayar y puedo hacer estudios y todo. Sí, pero cuando necesite recordar, usted no lo va a poder pasar así a ver dónde las tiene. En la Biblia le queda más fácil. Bendito sea el nombre del Señor. Y algunos, cuando no tienen su plan de datos o algo, pues no tienen Biblia. Entonces hay que tener el libro, hermano. Y vienen tiempos difíciles. Mire, escuchen esto, amados hermanos. Vienen momentos donde para un creyente lo mejor le será no estar conectado en nada. Y le voy a decir por qué. Cada día todo apunta a que las personas son apartadas en lo que se llaman perfiles. Cuando alguien está en su Face, entonces ahí tiene un perfil. Pero todo lo que una persona hace, de correos, de fotos, de todo. Y las fotos de manera especial, cuando, al igual que las cámaras, ustedes saben que cuando se va a tomar las cámaras entre más modernas, ellas enmarcan de manera especial los rostros. Es porque hay unas supercomputadoras de solo rostros. Y también hay bancos de voces. Los celulares de manera especial, uno los activa para llamar, pero las compañías también pueden activar el micrófono y estar escuchando lo que las personas hablan sin que la persona esté llamando. Hoy en día un celular se puede usar hasta como una bomba, literalmente. Quien tiene el control de las claves de una persona podría hacerle estallar su celular cuando está hablando por teléfono. Y de hecho han pasado cosas que se sabe que no han sido fortuitas, sino que han sido experimentos. Y viene un tiempo, amados hermanos, y de manera especial hacia el tiempo del gobierno del anticristo, donde la Biblia dice que el falso profeta le dará poder a la imagen de la bestia, que no va a ser otra cosa que la más grande y sofisticada computadora de todos los tiempos. Y entonces hoy ya existe todo eso, banco de rostros, banco de voces. Cuando una persona llega a un aeropuerto, llega a otro lugar, inmediatamente las cámaras registran rostros y empiezan a asociar, y literalmente ya hay agencias de inteligencia que saben quién llegó ahí. El profeta David Wilkerson en los años 70, cuando escribió el libro de la visión y registró muchas cosas que en ese tiempo parecían locura, hoy se han cumplido. Y dentro de las cosas que en ese libro Dios ya le mostraba al doctor David Wilkerson, es la importancia que el creyente tenga una vida sencilla, simple.
Bendito sea el nombre del Señor, porque vienen tiempos muy difíciles de persecución contra la iglesia y contra los cristianos. Entonces, mis hermanos, eso al margen, pero lo que le estaba diciendo es que se enamore de su Biblia, que gloria a Dios por su Biblia digital, pero que tenga el libro, que tenga el librito de hojitas que pueda subrayar. Volvemos a leer. Dice Juan 7:37 al 39: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Tomen su lugar, y ahí ya sentaditos vamos a leer la otra escritura que quiero que compartamos hoy. Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 12. Tiene por título las aguas salutíferas, las aguas de salud o las aguas de vida. Ezequiel capítulo 47, donde leímos, habla de un río, el río de Dios que va a fluir del interior de las personas que creemos en el Señor. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos tienen sed de Dios? Y ahí dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice: esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había venido. Ahora, en Ezequiel 47 vamos a ver cómo es ese río de Dios. Dice: me hizo luego volver a la entrada de la casa. ¿De cuál casa? De la casa de Dios, del templo. Pero nosotros también somos casa de Dios. ¿Cuántos son casa de Dios? Bueno, parece que no todos. De hecho, parece que no todos son casa de Dios. Pero los que son casa de Dios, dice: me hizo luego volver a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón, un ángel, salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. El nombre que aparece aquí como Arabá es el mismo mar muerto. Dice: las aguas descenderán al mar muerto y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá.
y habrán muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en ese río. Quiero que le preste atención a ese versículo 9. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. ¿Qué habrá? Muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán ¿qué? Sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Que el Señor bendiga a su pueblo a través de su palabra. Que su palabra hoy sea clara a nuestros corazones, y que podamos en todo glorificar al Señor. Amén. Gloria sea a Dios. Por favor, diga conmigo: el Espíritu Santo es el río de Dios. ¿Qué estamos diciendo? Que el Espíritu Santo es el río de Dios. Y aquí hemos leído los dos pasajes. El río de Dios prometido por el Señor, el Espíritu Santo, en Juan 7. La Biblia dice que cuando terminó esa fiesta de 7 días antes de la Pascua, Jesús vio a la gente. Y saben, ellos habían venido a Jerusalén, habían traído sus ovejitas, habían traído sus sacrificios, habían venido a adorar a Dios, y ahora se iban. Pero Jesús vio el corazón de ellos, y tal parece que Jesús vio que ellos estaban insatisfechos. ¿Cuánta gente en una Semana Santa se va para Popayán, se va para Buga, se va para Chiquinquirá, vienen por aquí a Monserrate y hacen todos sus ritos? Se van visitando monumentos, se van de sinagoga en sinagoga, se van tocando estatuas por toda parte, pero nada cambia en ellos. Jesús los vio así, y dice la Biblia que el último día Jesús se puso en pie, hizo algo que nunca había hecho: hablar en público, abiertamente, del Espíritu Santo. Porque dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito sea el nombre del Señor. Amada iglesia, yo les quiero animar para que ustedes permitan que se despierte esa sed profunda de Dios, y que cada persona que está aquí llegue a experimentar la dulzura de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nadie pudo llamar a Dios Padre, porque Dios se le reveló a los judíos como el único. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, para un judío hasta el día de hoy, solo hay un Dios único, que no tiene familia, que no tiene nada más, el único, el creador de los cielos y de la tierra. Y amado hermano, eso es verdad. Solo hay un Dios, solo hay un creador, solo hay un único Dios. Pero lo que los judíos no sabían, y que Cristo vino precisamente a eso, fue a revelarnos la Trinidad de Dios,
Cristo vino a revelarnos al Padre, vino como Hijo, pero habló también del Espíritu Santo. Y ahí, amados hermanos, se revela toda la persona de Dios. En el Nuevo Testamento dice la Biblia, ya podemos llamar a Dios, lo podemos llamar Padre. Padre mío. ¿Cuántos de ustedes lo pueden llamar Padre? ¿Cuántos de ustedes le pueden decir Padre mío? Desde el comienzo Jesús le dijo, cuando oren van a decir Padre nuestro que estás en el cielo. Mientras el judío, dice la Biblia, tenía la ley de Dios escrita en tablas de piedra, el Espíritu Santo fue enviado para escribirlas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces los judíos no pudieron nunca entender cómo que Dios tiene un hijo, cómo que hay un Espíritu Santo, y por eso sentenciaron a Jesús a la cruz. Pero mis amados hermanos, la revelación de la Trinidad de Dios estaba desde la misma creación. Cuando Dios fue a crear al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién estaba hablando Jesús? No era con los ángeles, estaba hablando el consejo eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así como Él es trino, tres que son uno, así también formó al hombre trino. Dice la Biblia que lo formó del polvo de la tierra, cuerpo. Sopló en él espíritu de vida. Ya era una parte material, polvo, cuerpo, pero ahora tenía espíritu de vida. Y dice la Biblia, el hombre llegó a ser un alma viviente, una persona. Usted y yo somos almas vivientes. Entonces el ser humano tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu, y es una sola persona. Y amados hermanos, ahora Dios quiere habitar en mí porque soy una casa. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Yo soy una casa, pero una casa se construye para que sea habitada. Y amados hermanos, quien debe habitar nuestra casa no debe ser otro, sino el Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia dice que una persona, cuando conoce al Señor, el espíritu malo sale de la persona. Y dice que se va. Pero si esa persona no persevera en Dios, al cabo de un tiempo ese espíritu retorna y dice: y halla la casa deshabitada, y viene con 7 espíritus peores. Y sabe que, hermanos, algunos abandonan de verdad la fe viva, el agradar a Dios, y empiezan a vivir de una manera desordenada, empiezan a vivir de una manera que llega a un punto, hermano, donde ya Dios se hastía. ¿Por qué? Porque se llena esa casa de cosas que no son, que no le agradan al Señor. Pero mi casa tiene que estar llena del Espíritu Santo. ¿Cuánto le dicen: Señor, yo necesito de ti? Yo necesito de ti. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, si alguno quiere de Dios, si alguno quiere la presencia del Señor, venga a mí y beba. ¿Sabe qué? Se cuenta que un discípulo de un monje budista, su maestro estaba sentado a la orilla del río Ganges, y él tenía los pies en el agua. Y entonces viene su discípulo y se hace junto al maestro y le dice: maestro, ¿cómo puedo yo conocer a Dios? Y el hombre no le contesta a su discípulo. Él sigue mirando las aguas y moviendo sus pies dentro del agua. Luego el discípulo vuelve y le dice: disculpe, maestro, ¿cómo puedo conocer a Dios? El maestro sigue en silencio, pero en un descuido del muchacho lo toma del pelo y lo mete en el agua. Y ahora lo tiene en el agua, lo tiene ahí.
Y ese muchacho llega un momento donde se empieza a mover, se está ahogando, está ahí moviendo los brazos, todo. Hasta que luego de un momento el maestro lo saca. Y ahora el muchacho, todo agitado, le dice: maestro, ¿pero por qué me hizo eso? Yo solo le pregunté cómo podía conocer a Dios. Y le responde su maestro, le dice: hijo, el día que tú necesites a Dios tanto como necesitabas el aire dentro del agua, solo en ese día lo empezarás a conocer. Se necesitan ganas, se necesita de verdad un deseo vivo, se necesita, hermano, religión. Todo el mundo tiene religión, y a veces la casa del Señor es únicamente un lugar de religión. Pero para conocer al Señor, y de manera especial para poder disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, se necesita fe, sed, se necesita anhelo de Él. Y sabe que eso no surge si no empezamos a hablar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cómo bebemos? ¿Usted bebe por dónde? ¿Por las orejas? No. ¿Cómo bebemos? Bebemos por nuestra boca, ¿cierto? Bebemos por nuestra boca. Y cuando Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, es porque la comunión con Dios comienza en nuestra boca. Comienza cuando le hablamos, comienza cuando lo llamamos, comienza cuando lo adoramos. Hay personas, no solo aquí, o mejor, en otros lugares, aquí no, pero que pareciera a veces que su boca estuviera agarrada con ganchos. No salen palabras para Dios. Sus oraciones dicen es que yo le hablo a Dios en mi corazón. Sí, está bien, pero usted también puede decir: no, yo bebo en mi corazón. Usted puede comer mentalmente, pero su estómago va a quedar vacío. ¿Y sabe por qué a veces no hablamos, no levantamos la voz? Porque tenemos allí el control, no queremos que nadie nos escuche, no queremos nada. No, mi hermano, la verdad, Dios quiere que nuestra boca desborde para Él y llegar a un punto. Cuando la Biblia habla de orar, hay que orar de manera audible, hay que aprender a orar. Incluso hay oraciones, intercesiones que tienen que ser como un grito, que tienen que ser, como dice la Biblia, como con voz de trompeta. Y amado hermano, nosotros sus pastores aquí llevamos mucho tiempo animándoles, diciéndoles de la importancia de aprender a soltar la boca. Es por el bien de su corazón, por el bien de su alma, de su familia. Porque cuando usted se suelta de verdad a hablar, usted tiene que desconectarse, no tiene que pensar en nadie más. Mire, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Hace muy poquito que colocamos el lobby, que por cierto nos demoramos tanto, pero hablábamos ¿cuánto de eso? ¿Cierto que cuando usted está aquí ya se le olvidó que hay carros, que pasa gente en la calle? Usted está aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando usted se mete en el Señor es igual, no hay quien esté, es el creyente con su Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero hay algo, cuando hablamos se produce algo espiritual. Dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Y les quiero decir, amados hermanos, cuando el Espíritu Santo se empieza a manifestar en una persona, esa persona llega a experimentar cosas tan tremendas, pero tan lindas. Recuerdo alguna vez mi esposa estaba en la casa y de un momento a otro ella comenzó a llorar. Y llega un momento, pero eso lo venía sucediendo por muchos días. Y ella me dice: ay, yo no sé qué me pasa, ahora estoy temblando y a veces me pongo a llorar, pero yo sé que aquí está mi Señor. Le dije: no, mi amor, lo que tú estás experimentando es lo que dice la Biblia. Dice: los haré
temblar de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. Cuando una persona tiene al Espíritu Santo obrando, mire hermano, pasan cosas increíbles. Ayer sucedió algo en Brasil. Ayúdenos a orar por Brasil. Tenemos en el mes de finales de septiembre, tenemos un evento. Vamos a llevar un evangelista, se va a hacer allí muchas cosas. Ustedes saben que los muchachos están trabajando, y amados hermanos, si hablamos tanto de Brasil no es porque sea la iglesia que están levantando nuestros hijos, no hermano, es que de paso es nuestra primera iglesia abiertamente en otro país. Aquí hemos trabajado en muchos lugares, pero es también en medio de un ambiente muy terrible, muy difícil. Pero pasó algo. Ustedes saben que durante el mundial allá en Porto Alegre estuvieron 14 jóvenes de Jucum, y lo que Dios obró a través de ellos fue abrir puertas para colegios a través de las artes. Entonces Taylor, que toca y canta, está dando clases, y eso se ha ido formando como una bolita de nieve, y ya tienen un grupo de más de 10 niños y de otras personas. Y hay un señor ya de edad que está yendo a tomar clases, pero este señor ya sabe de música. Entonces él va a una clase especial, Taylor le enseña, y luego el señor se está quedando y le ayuda con los otros niños. De hecho, nos han pedido si los podemos bendecir con unas guitarras, un teclado, una batería que necesitan. Están haciendo todo lo que pueden, pero ayer pasó algo. Taylor le estaba dando clase a ese anciano, cuando ese anciano se para y le dice: Taylor, está pasando algo, yo no sé, pero yo estoy escuchando que detrás suyo hay una multitud, hay un coro que está cantando, pero cantan tan hermoso, y el hombre estaba todo quebrantado y le preguntaba qué era eso. Taylor le dijo: es que la Biblia habla de ángeles, y este lugar está lleno de ángeles. Y ese hombre le decía a Taylor: es que ellos cantan muy bonito, yo los estoy escuchando. Alabado sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, antes de la venida del Señor van a pasar cosas increíbles, gloria sea Dios. ¿Cuántos se gozaron en ese ratico que tuvimos antes de la predicación adorando al Señor? Mi amado hermano, Dios quiere que tú puedas tener tiempos como esos, cada hermanita sola en su cuarto con su Señor, que cada hermano, cada joven se enamore de Dios, y que sea eso. Ese es un río que empieza a fluir, y la mejor imagen de lo que es el Espíritu Santo fluyendo es lo que leímos en Ezequiel 47. En Ezequiel 47, el libro de Ezequiel, el nombre de Ezequiel significa la fuerza de Dios. Ezequiel es el libro del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento. El libro donde más encontramos el mover del Espíritu Santo es el libro de Hechos de los Apóstoles, que también se le llama el libro de los Hechos del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento es el libro de Ezequiel. Lamentablemente el libro de Ezequiel comienza con un profeta que está viendo la gloria de Dios, pero muestra también a un pueblo endurecido, un pueblo que no quiere saber nada de Dios. Entonces los primeros 10 capítulos del libro de Ezequiel son tremendos, porque uno ve cómo el Espíritu Santo, ustedes recuerdan que el Espíritu Santo estaba sobre el arca del propiciatorio, allá en el lugar santísimo. Y el libro de Ezequiel nos muestra cómo la gloria de Dios se levanta de sobre el arca y lentamente empieza a abandonar el lugar después de un tiempo, y nadie se da cuenta.
Después sale y se hace en la puerta del santuario y todo el mundo está indiferente. Nadie se da cuenta que el Espíritu Santo, que la gloria de Dios está yendo. Luego el Espíritu Santo se hace afuera del campamento, por decir, como saliendo de la ciudad, y la gente sigue adorando sus ídolos, sus cosas. Nadie se da cuenta. Después la gloria de Dios va y se hace en una montaña, y la gente no le importó, ni se dieron cuenta, y luego se fue. Y amados hermanos, hay personas que la gloria de Dios se va de sus vidas y ni siquiera se dan cuenta. Ni siquiera se dan cuenta. Los va abandonando, los va abandonando, los va abandonando, hasta que al cabo de un tiempo empiezan a ver su vida, y su vida está llena de dolor, está llena de cosas, y su corazón está tan endurecido, y no pueden sentir la presencia del Señor. Pero lo lindo del libro de Ezequiel es que al final del libro uno ve cómo Dios restaura su gloria. ¿Cuántos de ustedes quieren ser restaurados en la comunión con el Señor? Ahora, yo no estoy diciendo que aquí hay hermanos preciosos que tienen una comunión linda con Dios, pero siempre vamos a necesitar más y más. Pero quizás algunos de ustedes, o quizás yo quisiera que no, pero cuando un creyente no tiene ni deseo de orar ni de cantar, que va a la casa del Señor como la luna que aparece cada 28 días, o cualquier otra cosa, significa que algo no está bien, porque la gloria de Dios nos quiere inundar. Cuando descendió la gloria de Dios aquí en Ezequiel 47, es cuando se construye el nuevo templo. Cuando se establece la gloria de Dios, dice que entonces el profeta vio que del altar, del santuario y por debajo del umbral de la casa empezaron a brotar aguas. Empezó a salir aguas. Empezó a salir aguas. Déjeme decirle, hermano, cuando esta iglesia sale por esas puertas, realmente tiene que ser el río de Dios que sale a bendecir. Tiene que ser el río de Dios que corre. Dice el profeta Ezequiel: he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Es en la presencia de Dios, es en la comunión con Dios que fluye el Espíritu Santo. Diga conmigo: es en la presencia del Señor. Gloria sea a Dios. El día que usted descubra lo hermoso que es el Espíritu Santo en su vida, se va a enamorar de tal manera. Así como Benny Hinn escribió un libro que se llama Bienvenido Espíritu Santo, y él cuenta en ese libro cómo fue esa experiencia con el Espíritu de Dios. Hay un libro que es un poquito difícil para algunos. Ese libro es de los que más bendice mi vida. Lo debo haber leído unas 5 o 6 veces. Se llama El Intercesor. Lo que es una persona cuando se llena del Espíritu de Dios, cuando empieza a decirle, a abrir su boca: te necesito, Señor, ven a mi vida. Y empieza cada día, en la mañana, en la noche, en el camino, a hablarle al Espíritu Santo. Amado hermano, acostúmbrense a hablarle al Espíritu de Dios en su casa, en el camino, en el bus. Háblenle al Espíritu Santo, adórenlo, háganle preguntas, y les voy a decir que el Espíritu Santo comenzará a manifestarse, comenzará a tocar sus corazones. Gloria sea a Dios. No se les haga raro que estén en su casa y empiecen a sentir una presencia, pero una presencia tan especial, tan dulce, de tanta paz. Y amado hermano,
Cuando usted sienta eso, sepa que allí está el Espíritu de Dios. Adórelo, téngale reverencia. El Espíritu Santo no viene si no le hablamos, no responde si no le hacemos preguntas. El Espíritu Santo es como un ave que es muy, por decir aparentemente, como esquiva. En el libro de Cantares se le presenta como un venadito, como un cervatillo. Y si un venadito, usted hace un movimiento que no es, él se va. Y lo mismo el Espíritu Santo. Si él le quiere hablar y usted va y prende el televisor, ya no le va a hablar. Si él lo llama a hablar y usted se va a otra cosa, usted perdió una oportunidad. Cuando él se presenta, cuando él lo invita, por ejemplo, que usted está y de pronto usted sintió que tiene que ir a orar a su cuarto, es él que lo está llamando porque él le quiere decir algo. Pero en la medida que usted le responda, se va a empezar a entablar una relación con él, al punto que le digo esto: después, si llegarán momentos, el que tiene comunión con el Espíritu de Dios, va a llegar un momento que en un instante él le puede hablar. Aquí en la iglesia tuvimos a un joven de una relación muy linda con el Espíritu del Señor. ¿Sabe? Esa persona iba en un bus. El bus iba casi vacío. Van bajando por la 13 hacia Fontibón, y cuando va subiendo, creo que era el puente de la 68, de pronto el Espíritu Santo le dice: cámbiate de puesto. Y él, ¿quién me está hablando? Nadie le está hablando, pero escucha fuerte la voz del Espíritu: cámbiate de puesto. Y cuando él se cambia de puesto, no se había levantado para cambiar de puesto, cuando una bala entró por el lugar donde él estaba, una bala entró por ahí. El Espíritu sabe. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? El Espíritu Santo, gloria sea a Dios. El Espíritu Santo indica. El Espíritu Santo nos mueve, nos puede decir: visita a fulano, ve a tal lugar. ¿Pero por qué? Ve a tal lugar. El Espíritu Santo viene a dirigirnos. Pero también cuando una persona tiene comunión con el Espíritu Santo, hay momentos donde el Espíritu Santo literalmente viene, lo abraza, y esa persona empieza a sentir a Dios en su vida de una manera tan increíble que después nadie le puede robar a esa persona el deseo de querer estar con él. Sin embargo, es un proceso. Dice el versículo 2: me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino. Versículo 3: salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Versículo 4: midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Por favor, diga conmigo: la vida en el Espíritu es una vida de diferentes niveles. Aquí hay 4 niveles. Dice que el ángel le midió al profeta 1000 codos. 1000 codos son aproximadamente 500 metros. El codo medía entre 45 y 50 centímetros. 1000 codos son 500 metros. Y le pregunto a todos los que están aquí: 1500 metros en un río, ¿es poquito o es harto? Es harto, bastante.
Pero dice que le midió 1000 codos y el agua solamente le daba ¿a dónde? A los tobillos. Algunas personas dicen: no, yo conozco de Dios hace 10, 15, 20 años. Sí, pero ¿en qué nivel estás con el Espíritu Santo? Con la vida de Dios. No, una vida superficial, una vida de apenas caminar con Él. Y Dios nos quiere llevar más allá. Amén. La vida en el Espíritu Santo es de diferentes niveles. Dice: le midió otros 1000 y el agua ahora le daba ¿a dónde? A las rodillas. El agua a las rodillas nos habla de una persona que ya está rendida al Señor. Las rodillas habla de oración, de consagración. ¿Sabe qué? Hay un primer nivel en la vida cristiana y es cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Empezamos a amar la iglesia, cosas, pero estamos apenas superficiales. Todavía amamos cosas del mundo, no nos hemos rendido al Señor. Pero hay un segundo nivel y es cuando ya de verdad doblamos nuestras rodillas ante Dios. Es decir, cuando nos rendimos a Él, cuando empezamos a buscar del Señor. El agua a las rodillas entonces ya habla de oración, habla de ayuno, habla de consagración. Amén. Pero ¿qué hizo el ángel? ¿Quería que solamente el profeta sintiera el agua a las rodillas? No, dice que midió otros 1000 codos, es decir, ya estaba 1,5 kilómetros en el río. Y dice que ahora el agua, ¿dónde le llegaba? Le llegaba a los lomos. Los lomos son la parte donde tenemos los genitales. Es la parte donde hacemos fuerza. Los boxeadores, los levantadores de pesas y el que en general va a hacer fuerza, ¿qué tiene que hacer? Apretarse bien sus lomos para poder hacer fuerza. En la Biblia los lomos también tienen que ver con la guerra, porque era donde se cargaba la espada. Y dice: ciñe tus lomos. Entonces, el tercer nivel en la vida del creyente es el creyente que se reproduce. Es el creyente que tiene hijos espirituales. Es el creyente que se empieza a multiplicar. Es el creyente que, hermano, lleva la carga del trabajo. Es el creyente que sabe pelear por su Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran al Señor? Bendito es el nombre de Jesús. ¿En qué nivel estamos nosotros? ¿Apenas con el agua a los tobillos? ¿O estamos ya avanzando a una vida de búsqueda, de rendición del Señor? ¿O estamos, amados hermanos, ya de esos creyentes, líderes que ganan a otros para Cristo? ¿Cuántos pueden leer conmigo lo que somos? ¿Qué somos? Una iglesia enamorada de Dios, que adora, vive y predica a Jesucristo. ¿Es de verdad? Entonces dígala conmigo de corazón. ¿Qué somos? Somos una iglesia enamorada de Dios, que adora, vive y predica a Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra misión? Ganar a los perdidos para Cristo. Iglesia, ¿cuál es nuestra misión? Ganar a los perdidos para Cristo. ¿Por qué? Porque el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero hay un cuarto nivel. El ángel midió 1000 codos más. Ahora el profeta entró a 2 kilómetros dentro del río y dice que ya no se podía pasar a pie, solo se podía pasar a nado. Es esa vida donde el creyente se suelta en Dios. Ya no depende de Él. Ya no tiene aquí en la tierra en qué afianzarse. Es el creyente que ahora lleva una vida de fe, entregado al Señor. Amén. Mis amados hermanos, hay diferentes niveles en la relación con el Espíritu Santo, pero hay que comenzar hoy por tener sed de Él. Y dice: abre tu boca y yo la llenaré. Y saben, amados hermanos, la historia de este río, del río del Espíritu,
que usted debe leer en su casa es que el profeta vio que al lado y lado del río habían árboles que daban 12 frutos al año. Vio que habían pescadores, vio que en ese río había tal cantidad de peces que, amados hermanos, los pescadores tendían sus redes. Había tanta bendición. ¿Sabe qué más vio el profeta? Que todo lo que entraba en el río quedaba sano. Y yo te voy a decir algo, hermano: tu descanso, tu prosperidad económica, tu salud y tu bendición total están en el río de Dios. Están en tu comunión con el Espíritu Santo. Tú quieres que tu vida, que tu hogar, que tu economía, que tu salud, que todo esté en la bendición de Dios. Hermano, es el Espíritu. Dice que donde entró el río, cuando las aguas llegaron al mar muerto, le dieron vida. Cuando la presencia del Espíritu Santo entre a tu casa, tus familiares, tus amigos sentirán la necesidad de tener lo que tú tienes. Amén. Y habrá bendición. ¿Cuánto le dicen al Espíritu Santo: Espíritu Santo, te necesito? ¿Cuánto le dicen: Espíritu Santo, yo quiero más de ti? De verdad. Amén. No les va a pesar. No les va a pesar nunca dedicarle tiempo al Espíritu Santo. Gloria sea a Dios. Todo lo que nosotros le dedicamos de tiempo al Espíritu Santo, amado hermano, Él lo recompensa. Lo que tú no puedes hacer a veces en 10 horas, en una semana, el Espíritu Santo lo puede hacer en un ratico. A veces tenemos tanto tiempo, tan ocupado, que aquí, que allá. Harold Hill es uno de los grandes hombres de la NASA, un ingeniero de la NASA. En su libro Cómo vivir como un hijo del rey, cuenta cómo un día, un fin de semana, él está para salir de la ciudad. Tiene una campaña en una iglesia. Cuando él ya está saliendo, lo llaman del Pentágono y le dicen: ingeniero, hay un problema de seguridad nacional en los Estados Unidos y necesitamos que usted se venga inmediatamente. Y él dice: no puedo, tengo un compromiso. El compromiso que tenía era ir a predicar en una iglesia, una campaña. Hermano, le empieza a llegar llamadas de todo el mundo, mensajes. ¿Recuerdan el tiempo cómo era que llamaban los cachorritos? ¿El Viper? Sí, mensajes. Pero él no responde. Él dice: el lunes a primera hora voy y arreglo eso. Le dicen hasta que se va a morir, pero él se va a la iglesia, manifiesta, ya predica la gloria de Dios. Un asunto de seguridad nacional. ¿Quién no le corre al presidente? Y en Estados Unidos, ¿quién no? ¿Sí? Y él se va. Cuando viene de regreso, él hace esta oración. Él le dice: Señor, yo te he glorificado. Porque resulta que en los 3 días, bueno, dijeron que llamaban a fulano, que llamaban a sultano, que mejor dicho, hasta perdía su puesto, todo. Pero él no fue. Pero cuando venía, él le dice: Dios, yo te he glorificado. Ahora yo te pido, Señor, que tú me ayudes a solucionar esto. Y él cuenta que llegó a un cruce donde el semáforo se puso en rojo. Y él mira el semáforo que está en rojo, pero cuando él ve el semáforo que está en rojo, Dios le da una visión. El Espíritu Santo le muestra la máquina y fue como si el Espíritu Santo hiciera un zoom y le mostró la pieza que estaba dañada. Y entonces finalmente él llega al sitio donde está el problema,
todo el mundo está disgustado con él y todo, y él dice: lo que está dañado es tal cosa. Y le dice: no, ¿usted qué va a saber? Si ya revisamos todo, ya vino fulano, vino sultano y dijo: es tal cosa. Abren la máquina, todo, él va allá y toca, listo, ya. Y si era eso. Y entonces ahora le dicen: ¿cómo sabías que era eso? Y entonces le dice: es que cuando yo venía le pedí al Espíritu Santo que me mostrara qué era, y él me mostró esa pieza. ¿Saben, amados hermanos? Cuando nosotros hacemos lo que es de Dios, Dios se encarga de nuestros problemas. Dios se encarga de lo nuestro.